Power Business Intelligence de Microsoft, y tanto para sus versiones de Office 2013 como para sus versiones de Office 2016. Y bueno, aquí la intención es conocer un poquito más de la herramienta, ver qué podemos hacer con ella, tratar de conocerla un poquito más y ver cómo la podemos ahí adaptar a nuestras necesidades, ¿no? Muy bien. Entonces, pues vamos a empezar a ver qué es Power BI, para qué funciona y qué podemos hacer con esta herramienta. Power BI, sí, es una herramienta básicamente que nosotros utilizamos en Excel para poder hacer dashboards, ¿no? Para poder hacer paneles de control o como lo dice ahí, paneles o tableros, ¿no? Eh, Dentro de Excel, algo que hemos notado dentro de Excel en los últimos años, sí, es que cuando estamos trabajando con el manejo de la información, llega un punto en el que a veces el Excel se nos queda, no vamos a decir que pequeño, pero no todos son tablas dinámicas, no todos son gráficos, y generalmente nos quedamos con algo más que pudiéramos utilizar para poder hacer una mejor presentación de la información que tenemos. Al final, pues algo que siempre hacemos en todas las empresas es acumular información, ¿no? Sí, entonces, pues todas esas entradas, salidas, todos esos compras, ventas que hacemos, pues cómo poderlos acomodar de tal manera, de una manera gráfica que se vea, obvio, agradable a la vista, pero que a la vez me permita analizar rápidamente el dato y poder encontrar una ventaja competitiva o una área de oportunidad. Microsoft, la versión de Office 2013, eh, dentro de las múltiples opciones nuevas que tenemos, y nos incluye esa herramienta de Power BI. Power BI básicamente es poder visualizar de una manera más sencilla tus datos de una manera bastante rápida. Y que tengamos también la capacidad de podernos conectar a múltiples fuentes de datos, ¿sí? Eh, llámese un SQL, llámese un Access, el mismo Excel, ¿sí? Para poder sacar esa información y poderla plasmar de mejor manera. De igual manera, Power BI se conecta perfectamente bien con otra herramienta de Excel que es Power Pivot, ¿no? Que también tenemos por ahí. Eh, ¿Cómo trabaja en este caso Power BI? Para empezar, ¿cómo lo activo Power BI? Bueno, pues si nosotros abrimos nuestro Excel o nosotros tenemos abierto nuestro Excel y queremos asegurarnos que tenemos Power BI, que podemos activar Power BI, esto lo vamos a hacer si nos vamos directamente ahí al botón si nos vamos, por ejemplo, ahí a la ficha de inicio dentro de nuestro Excel. Dentro de ese botón de inicio nos vamos ahí al botón de opciones. Y dentro de las opciones vamos a seleccionar el espacio de complemento. Estando en complementos, nos aseguramos que en el área de administrar tengamos seleccionado elementos com. Y damos clic en el botón de ir. Una vez que hacemos eso, aquí podemos verificar si está o no está activado, en este caso, nuestra herramienta de Power Pivot. Perdón, de Power Pivot. Ahí tengo activado, bueno, ahí está desactivado, ahí activamos Power View. Hay algunas otras herramientas adicionales como mencionábamos, en este caso el Power Pivot, Power Map o Inquire, que son algunas otras herramientas que pudiéramos utilizar en algún momento. Y en este caso Power View es la que nosotros necesitamos. ¿Sí? Activamos la herramienta y en ese momento ya tenemos la herramienta lista para utilizarla. ¿Dónde? ¿Dónde la vamos a encontrar? Nos la vamos a encontrar básicamente en la ficha de insertar. Y aquí exactamente nos va a abrir un grupo que se llama reportes y ahí va a aparecer nuestro botón de Power BI. Y entonces, así es como activamos nuestro Power BI. Entonces ellos cuando lo compran, ya lo compran a total comunidad, y tú vas a Super San Francisco, en la
fábrica de abarrotes, que tiene inteligencia, entonces si te metes cuesta un 8, y tú vas a ir que no multiplique, entonces yo digo, no nos pasaría. Entonces, qué bueno que me acuerdas para Disculpa, Juan. Bueno. Disculpa, Juan, casi no se escucha. Están interfiriendo la señal. Bueno, ¿se escucha ahí? Trasladado como lo de dime cuál. Porque el problema no es la factura, el problema es cómo lo voy a hacer. Bueno, probando. 1, 1, 2, 3, 3. ¿Se escucha? Pero yo te diría, si resolvemos el de verdad. Ahí está. ¿Se debe escuchar ahí perfectamente bien? Excelente, maravilloso. Ok, va. ¿Sí se vio la parte de la explicación de cómo activamos Power View? ¿O lo repetimos? No, vamos a repetirlo rápidamente. Digo, total, no nos tardamos mucho tiempo. Decimos, en este caso, para activar Power View, lo mencionábamos ahorita, lo hacemos, decimos, a través de la ficha de archivo en tu Excel, yéndonos a la parte de opciones. En opciones mencionábamos que seleccionábamos complementos, y dentro de complementos, asegurarnos de seleccionar elementos com. Le damos clic en el botón de ir, y aquí es donde nos aseguramos que la opción de Power View esté seleccionada, ¿de acuerdo? Si no, simplemente seleccionamos y listo. Power View nos va a aparecer en la ficha de insertar, en el grupo de reportes, aquí a un lado de los mapas en 3D. Aquí es donde va a aparecer nuestro Power View. Algo bien importante que hay que hacer notar es de que Power View está disponible en las versiones de Office 365 Pro Plus, que descargamos a través de nuestra página de Office 365 en Internet, ¿de acuerdo? Sí, entonces, no está disponible en otra versión de Office, salvo la Professional Plus, ¿de acuerdo? O la Pro Plus, que tenemos activada, que podemos activar a través de la página web de Office 365. Una vez que nosotros activamos nuestro Power View, ya podemos entonces utilizar la herramienta. ¿Qué necesitamos? Datos, solamente datos. Y estos datos, por ejemplo, estos datos de Excel que tenemos por aquí, pues nosotros los podemos utilizar para generar, en este caso, ¿sí?, un tablero. Algo bien importante es de que antes de que nosotros generemos, ¿sí?, nuestro Power View, necesitamos que nuestros datos estén en forma de tabla. Entonces, mega importante. No en forma de matriz como está en este momento la información, tiene que estar en forma de tabla. Entonces vamos a convertirla a una tabla. Listo, ahí está, ya quedó convertida a tabla. Y ahora sí, ya podemos, utilizar, o en este caso, insertar nuestro Power View, para decirle que va a sacar la información exactamente de esa tabla que tenemos por ahí nosotros, ¿no? Eso es mega importante. Muy bien, ahora, ¿cómo lo trabajamos? Bueno, vamos a ver cómo podemos trabajar, en este caso, rápidamente, nuestro Power View y qué podemos hacer con él en determinado momento. Una vez que una vez que nosotros tenemos nuestros datos, que hemos abierto nuestro Power View, ¿sí?, vamos a notar, primeramente, nuestra área de diseño, la cual está dividida en ciertos paneles. En la parte de arriba vamos a ver, en este caso, nuestro listón, ahí nuestra barra de herramientas, por llamarla así. Luego, en el centro, vamos a notar nuestro panel de diseño, ahí donde vamos a agregar, en este caso, todos los elementos que nosotros queremos mostrar en nuestro informe. Luego tenemos un panel de filtros, igual, para poder manejar mejor la información, y dos paneles para los campos que tenemos disponibles. En el panel superior nos van a aparecer los campos que tenemos disponibles, en este caso, y en la tabla de datos que nosotros cargamos, y en la parte inferior te van a mostrar los campos que estamos utilizando en este momento sobre el área de diseño. Cuando insertamos nosotros nuestro Power View, dentro de las barras de herramientas que nosotros vamos a anotar,
será esta barra de herramientas de Power View, esta de diseño y esta de presentación. Dentro de la barra de herramientas de Power View, nosotros notaremos, por ejemplo, pues ahí nuestro portapapeles, el hacer y deshacer, los temas, si es que queremos darle algún aspecto en cuanto a colores, estilos, diseños a nuestro reporte, insertar alguna imagen de fondo, verificar los datos y la relación que hay entre ellos, vistas en cuanto a la vista del Power View, e insertar algunas opciones adicionales. Cuando nosotros estamos trabajando con Power View, entonces, al momento de que jalamos y cargamos una tabla, pues esos datos de la tabla me van a aparecer exactamente en este campo o en este lugar. Ahí vamos a tener todos y cada una de las diferentes tablas o datos que hayamos en determinado momento llegado o que vayamos a trabajar con ellas. En el momento que nosotros seleccionamos uno de estos campos, decíamos, van a aparecer en la parte inferior, indicándonos qué es lo que estamos usando, y de inmediato también en el área de diseño, que es donde nosotros ya podemos cargar la información y moverla a nuestro antojo o generarla o cambiarla, ya sea a forma gráfica o a forma de tabla, como se muestra en este momento. Al momento de que cargamos información directamente sobre el panel, ¿sí?, de trabajo, siempre se va a cargar en forma de tabla. Entonces, súper, hiper, mega importante. Muy bien. Entonces, yo ya tengo cargada mi tabla. Vamos a darle aquí un nombre rápidamente aquí a la tablita. Okay, simplemente para identificarla rápidamente. Ok, ya lo tengo. Y ahora sí, voy a decirle que quiero utilizar esto dentro de mi Power View. Entonces ahí va a empezar a generar el Power View. Voy a darle unos segunditos. Un segundo. Un plugin de Silverlight. Un segundo. Bueno, y de que lo vemos. Necesitamos tener instalado Silverlight para que nos pueda funcionar Power View. Entonces nada más para. Nos sirve para poderlo verificar. Ok, denme un minutito nada más para que lo cargue y poderlo revisar. ¿Bien? Ok, 99%. Termina. Maravilloso. Y debe de cargar nuestro Power View. Muy bien, y ahí carga ya la herramienta de Power View. Si se fijan, me acaba de generar una nueva ficha dentro del archivo que yo ya tenía abierto, en Power View 1. Decíamos, nuestro panel en la parte superior, ¿sí?, con nuestros iconos para trabajo, el área de trabajo, el área de filtros, las tablas que yo haya cargado, que en este caso fue solamente uno. Si abrimos la tabla, vamos a ver exactamente la misma información que teníamos nosotros en nuestra hoja 1, con algo bien interesante. Sí, en el caso de las cantidades, sí, aquí las pone como una sumatoria, sí, y bueno, el año, la ciudad, etcétera, etcétera. Para poder nosotros entonces trabajar, decíamos, con
nuestro Power View, pues decíamos que lo único que hacíamos era agregar estos campos directamente, en este caso, al panel, simplemente con seleccionar cada uno de ellos. Entonces, bueno, nos vemos rápidamente y decimos que vamos a agregar, pues, por ejemplo, quizá el año, y vamos a agregar por ahí el año, vamos a decirle que también me agregue, en este caso, ahí se está generando ya ahí el Power View, ahí ya me agregó el año, vamos a agregar la ciudad también, por ejemplo, ¿sí? Ahí ya agregó la ciudad, y vamos a agregar la categoría, y en este caso, y las ventas, ¿no? Y se van agregando todos y cada uno de esos campos exactamente en la forma y en la posición en la que nosotros seleccionamos. Y ya en la parte inferior, pues también ya tengo ahí la manera de trabajarlo. En determinado momento, si nosotros queremos hacer algún movimiento dentro de nuestro Power View, digo, tan sencillo como quizá pasar el año abajo de la ciudad, simplemente arrastramos aquí directamente en los campos y a donde quiero, y aparece un fantasmita entre cada una de los diferentes campos que tengo agregados, soltamos, se hace el cambio y de inmediato también lo refleja, en este caso ahí, en la parte de diseño de mi Power View, ¿no? Dentro de esta tabla, bueno, pues podemos hacer un scroll directamente dentro de la tabla, podemos cambiar el tamaño, más pequeña, más grande, dependiendo de tratar de ver la mayor información que fuera posible. ¿Sí? En el Power View podemos agregar un título, no sé, ventas, por ejemplo, y para irle dando un poquito más de formato, en este caso, decimos a nuestro Power View. Cuando estamos trabajando ya directamente en Power View, ¿sí? Decíamos que se agregaban otras fichas. Por ejemplo, aquí tengo una ficha de diseño, ¿sí? En la cual yo puedo trabajar diferentes formas para mis tablas, para los gráficos, insertar mapas, mosaicos, segmentos, ver las opciones que tengo en este caso para la misma información que tengo dentro de la tabla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita damos un repaso rápido sobre estos botones para ver qué tantas otras cosas adicionales podemos hacer con la herramienta. Entonces, al final, ahí agregamos datos y rápidamente ya estamos trabajando con la información. Pero esta información nosotros la podemos ver tanto en forma de tabla como en forma de matriz, o inclusive la podemos ver también en forma de tarjeta, como estas que tenemos aquí. ¿Cómo hacemos ese cambio? ¿Cómo pasamos de una tabla a una matriz o de una tabla a una tarjeta? Simple. Por ejemplo, yo aquí tengo esto en forma de tabla, me voy a la ficha de diseñar, y en la ficha de diseñar, aquí directamente sobre el botón de tabla, damos un clic sobre el mismo, y ahí aparecen los otros dos conjuntos, tanto matriz como tarjeta. Damos clic sobre matriz, y me va a transformar en este caso, ahora mi tabla, una matriz, donde realmente lo que hace es acomodar de una manera más sencilla la información para que sea muchísimo más fácil de entender. En lugar de mostrarme muchas etiquetas del año 2012 o de la ciudad de Fort Lauderdale, pues nada más muestra una, ¿no? De tal manera que lo muestra como si fuera un esquema. Y es muchísimo más fácil apreciar la información o apreciar el dato en este sentido, ¿no? En este caso. Cambiar la tabla es tan sencillo como volver a darle clic y listo, cambiamos la tabla. Es así de simple. O bien, decíamos, lo podíamos mostrar en forma de tarjeta. Y ahí me muestra así como que un pequeño label, como una etiqueta de cada una de las, en este caso de los datos que yo tengo ahí representados. Otra vez, una manera rápida, sencilla, ¿sí? De poder apreciar muchísimo más fácil la información. Dentro de las tablas, algo también importante que tenemos es que también podemos mostrar filtros. Si le damos un clic directamente sobre los filtros, me abre un filtro para cada una de las categorías que nosotros, o para cada uno de los campos que nosotros hemos agregado. Y desde aquí nosotros pudiéramos filtrar, ya fuera, por ejemplo, la ciudad de Jacksonville en determinado momento, ahí está, probablemente para el año 2014, y vas manejando muchísimo más sencilla tu información. Y todo directamente a través de este panel. Si en determinado momento ya no quiero trabajar con alguno de estos filtros, ¿sí? Pues simplemente
eliminamos el filtro correspondiente, si este ya no lo queremos, y listo, ¿no? Sumamente simple. Ahora, una vez que estamos también trabajando con nuestra tabla, tenemos otras formas diferentes de poder visualizar la información. Por ejemplo, también podemos generar un encadenamiento de datos al momento de estar trabajando con nuestra tabla dentro de nuestro Power View. Bien, ¿cómo hacemos eso? Seleccionamos, en este caso, nos cambiamos, seleccionamos, por ejemplo, aquí nuestra tabla. Estando en tabla, listo. Arrancarlo desde cero otra vez. Un año, ciudad, categoría. Ok, aquí está, tengo ya mi tablita, convierto mi tablita a forma de matriz, vamos a hacer un poquito más grande. Está en forma de matriz mi tabla, y al momento de transformar la forma de matriz, aquí en las opciones me muestra o me activa este botón de mostrar niveles, y aquí le voy a decir que me agrupe por niveles mi matriz. Entonces, además, déjenme hacer un cambio, para que sea más fácil ver esto, déjenme mover el año, además, déjenme quitar el año, déjenme solamente la ciudad, así lo voy a manejar. Ahí está. Entonces ahí estoy viendo solamente la ciudad. Estoy viendo el total de cada una de las ciudades. ¿Sí? Pero por ejemplo, si yo me acerco a esta de Fort Lauderdale, van a notar que aquí se aparece una flechita indicando que hay información abajo de ese dato. ¿Sí? Doy un clic sobre el mismo y me abre la información que le pertenece a esa ciudad de Fort Lauderdale. En este caso, el audio, cámaras, etcétera, etcétera, ¿no? Si hubiera más información, si hubiera un nivel inferior, me aparecería otra flechita indicándome que hay más información en la parte inferior. O bien, en este caso, regresar al nivel superior, agarrar, no sé, la ciudad de Key West y poder navegar adentro de ella y poder ver la información que se encuentra. Entonces, esta también es una forma bastante sencilla o rápida de poder cerrar grandes volúmenes de información y luego poderlos ir abriendo poco a poco, de tal manera de que no me cubran todos los datos el panel de control, ¿no? Si quiero regresar o quiero quitar aquí las agrupaciones, simplemente vuelvo a mostrar nivel y le quito y le digo que simplemente me quite las agrupaciones. Y regreso yo a mi matriz tradicional, tal y como le estaba manejando. Entonces, esta funcionalidad, ¿sí?, de poder agruparlo, pues la verdad funciona súper bien, sobre todo cuando tenemos grandes volúmenes de información en una tabla. Dentro de las sumarizaciones, aparte de sumas, pues también podemos sacar contares, podemos sacar máximos, mínimos y promedios, lo cual también es importante para nosotros cuando estamos trabajando con información. No solamente tienen que ser sumas. Pero la información de nuestro Power View también puede ser vista en forma de gráfico. Y hay, digo, no es con todas las gráficas de Excel, pero hay un buen número de gráficas que podemos utilizar. Podemos utilizar gráficas de barra, gráficas de columna, o bien gráficas de líneas, de pastel, de puntos de dispersión, inclusive de burbujas podemos llegar a utilizar gráficos. ¿Cómo hacemos para que esta tabla se pueda convertir en un gráfico, ¿sí?, en determinado momento? Bueno, vamos a ver. Vamos a convertir esto en un gráfico. ¿Qué más? Por ejemplo, ahí tenemos ciudad, categoría. Vamos a agregar el año. Vamos a ver. Pues yo tengo estos datos, tengo el año, ¿qué más? No. Tengo la ciudad y la categoría, seguimos como estábamos. Y lo quiero convertir a una gráfica de barras.
hay tres tipos de gráficas de barras, apiladas, entonces ahí lo vamos a convertir a gráficas apiladas, aquí están, ¿sí? En forma de gráficas apiladas, cada una, ¿sí? Con su cada cual, apiladas al 100%, o en este caso, como gráficas agrupadas. Y ahí me muestra ahora sí, cada ciudad exactamente con todos y cada uno de sus rubros. O bien, también como columnas, apiladas al 100 o 1%, o bien agrupadas, ahí está también, igual, cada una de ellas. Y en otros gráficos tenemos gráficas de líneas, nuestros puntos de dispersión, y ahí, bueno, cayeron ahí en la parte inferior, y nuestros gráficos circulares. ¿Sí? Cuando estamos trabajando con gráficos circulares, también esto se vuelve bastante interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, solamente yo quisiera nada más realzar un dato, digamos Lakeland. Entonces, yo selecciono, doy clic directamente aquí sobre Lakeland en la leyenda de la gráfica y, bueno, simplemente difumina los datos de las otras ciudades y me muestra solamente, en este caso, más fuerte el dato del Lakeland. Si yo me aproximo a cualquiera de las rebanadas, pues aquí tranquilamente podré ver al momento de pasar sobre cada una de ellas, qué ciudad es, qué categoría es y cuánto es la cantidad de ventas de cada una de ellas. Cambiamos a Keywords, damos un clic sobre la misma y nos centramos sobre esa información. Entonces, eso también hace que funcione y que trabaje de una manera bastante interesante y la forma como nosotros manejamos y nuestras tablas, o en este caso, los datos en determinado momento. Pero, por ejemplo, yo tengo por ahí un año, y yo quisiera ver estas gráficas por año, ¿sí? Ahí está todo concentrado. ¿Qué hacemos? Bueno, si nosotros vemos aquí en la parte inferior de los campos, pues aquí me dice que no, estamos ahí viendo la cantidad de ventas, las ciudades es lo que estamos nosotros graficando y estamos viendo categorías. Pero aquí en el título le voy a montar los años. Aquí le voy a montar los años en el título. Y aquí me aparece el año 2012, y aquí pudiera verificar solamente el 2013, y aquí pudiera verificar solamente el año 2014. Entonces, ahora resulta que en lugar de tener todo agregado todos los 3 años en un solo dato, pues ya lo puedo ver de manera diferente cada uno de ellos, ¿sí? No se aprecia demasiado ahí el movimiento, pero cambia la gráfica en cuanto a las ventas de cada uno de los años para las ciudades, para sus categorías correspondientes. Bueno, entonces, esta pudiera ser otra opción en determinado momento. Si al final yo lo que quiero es de que esto verlo en lugar de ciudad, verlo, por ejemplo, por categoría, bueno, pues vamos a decirle que yo quiero verlo por categoría, ahí estamos las puras categorías, ¿sí? Pero aparte también quiero ver rebanadas por ciudad. Y aquí tengo, por ejemplo, la parte de audio. Entonces, otra vez, simplemente una manera diferente de poder manejar tu información y verlo de múltiples formas. Si yo necesito regresar una vez más a mi formato anterior de tabla o matriz, simplemente damos clic sobre el mismo y regresamos a él y es así de simple. La verdad es muy, muy, muy sencillo trabajar, en este caso, digamos, con nuestro Power View. Al final, la misma tabla toma diferentes maneras o formas de poderlo trabajar. Dentro de Power View también podemos, en este caso, graficar mapas. Y pues decíamos, podemos agregar filtros o en este caso, segmentaciones de datos. En la parte de los filtros, vale, yo tengo aquí el año, la ciudad, la categoría. Vamos a quitar el año de la tabla, porque el año lo voy a arrastrar aquí a la parte de filtros. Entonces, acabo de aquí agregar un filtro. Por ejemplo, el filtro 2014. Y ahí empiezo, y aquí puedo volver a filtrar información. Y entonces, esa es otra forma de poder utilizar mi filtro en determinado momento. Dentro del mismo, nosotros podemos eliminar el filtro, borrar el filtro, o simplemente irnos a la parte del filtro avanzado. Entonces, ahí borramos nuestro filtro.
Pero resulta que yo quiero agregar un segmento. Bien, ¿cómo le hago para agregar un segmento? Lo primero que necesito es deseleccionar mi tabla. Ahí voy a deseleccionar la tabla. Voy a agregar, por ejemplo, en este caso el año va a ser mi segmento. Lo voy a agregar como si fuera una segunda tablita. ¿Sí? Y a esta tablita le voy a decir aquí, en diseñar, que es un segmento. Ahí está. Y yo desde aquí también ya podemos, ¿sí?, en determinado momento mover, ¿sí?, los datos para poder nosotros de una manera también rápida y sencilla poder manejar la información. Estos segmentos pudieran funcionar prácticamente igual que como si fuera, entre comillas, un filtro, pero bueno, otra vez ya va a depender un poco de cómo quieres mover la información para poderlo trabajar de una manera mucho más sencilla. Borramos el filtro y si ya no queremos el segmento, simplemente lo seleccionamos, suprimimos y eliminamos en este caso el segmento de ahí. Al final decimos nosotros, podemos ocupar también, utilizar temas, agregar fondos de imagen dentro de nuestro mismo Power Pivot para poder realzar un poquito la información y que no se vea tan plano. Finalmente, aquí lo importante es qué necesitamos visualizar nosotros en determinado momento. Vale, pues yo tengo ahí otra vez mis ciudades, mis categorías, ¿sí? Agrego una nueva, probablemente años contra totales, pero esta de años y totales la quiero como un gráfico de pastel. Entonces ahí tengo, ¿sí?, otro dato como gráfico de pastel, ¿sí?, de la misma información. Siguiendo, es más, esto lo voy a manejar inclusive en forma de matriz. Decíamos, esto lo hacemos un poco más grande para que tenga un poquito más de visualización. Y vamos nosotros empezando a construir, ¿sí?, ya nuestros datos de la manera en como mejor nos plazca. Al final eso es un lienzo, ¿sí? Quiero a lo mejor una gráfica diferente, probablemente igual, ciudad con cantidad. Y esto lo quiero a lo mejor en forma de un gráfico de columnas. Y ahí tenemos nuestros gráficos de columnas y podemos trabajar con él. Y empiezas a armar ya tu panel de control en base a las necesidades que tú requieras o la visión que tú tengas. Muchísimo más sencillo en este sentido cuando estamos trabajando con la herramienta. Dentro de los temas, prácticamente estos temas son exactamente los mismos que tenemos para Word, Excel o PowerPoint. Entonces, realmente aquí el secreto, ¿no?, de Power View es simplemente tener información, convertir esa información a formato de tabla, cargar, en este caso, esa información a tu Power View y empezar a jugar con ella y empezar a mostrarla, ¿sí?, para que sea, otra vez decimos, el dato que mejor prefieras o que mejor se adapte a las necesidades de cada uno, ¿no? Vamos a ver aquí. La otra opción. Bueno, estamos trabajando con nuestro Power. Ahora, una última opción que tenemos también para poder visualizar datos, déjenme borrar estos grafiquitos para poder mostrar algo más, es la parte de mosaicos. Por ejemplo, yo aquí tengo una matriz, la voy a convertir aquí a mosaicos, y lo que hace, básicamente, vamos a hacer esto un poquito más grande, lo que aquí hace básicamente es mostrarme, si se pueden ver aquí en la parte de arriba, pequeños mosaicos de cada una de las ciudades, de tal manera que yo que puedo ir dando clic, ¿sí?, dentro de cada una de ellas, para ir rápidamente moviéndome entre los datos. Probablemente a lo mejor aquí, quitar la ciudad y meter el año, pues pudiera ser una opción. No, vamos a meter todos. Vamos a abrir un poquito más para ver más datos. Ahí está. Por ejemplo, aquí otra vez mosaicos. Y ahora tengo mosaicos por años. Y estos mosaicos pueden ser así, en base a botones, o como si fuera un flujo, donde puedo ir mostrando uno por uno en la parte inferior. Entonces, otra vez, simplemente diferentes maneras de poder ver la información y ya
Ahora sí que la cosa simplemente es cómo quieres plasmar todos y cada uno de tus datos. En forma de franja y funciona maravillosamente bien. La verdad es una muy buena opción, ¿sí? Para trabajar en este caso nuestros datos. Simplemente recapitulando, sacar el Power View, ¿sí? Seleccionar los datos en el orden de aparición y ahora sí, simplemente en el área de diseñar, pues ya manejar cómo quieres visualizar tu información. ¿Cuántas copias puedo tener o cuántas tablas o copias de la misma información puedo tener en mi panel? Todas las que tú quieras, siempre y cuando muestres la información que tú requieres. Algo bien importante que hay que hacer notar, ¿sí? Es Power View, al final, pues otra vez, ¿sí? Agrega la información y la visualiza de una manera muchísimo más sencilla. Pero Microsoft, junto con Power View, ahora, ¿sí? En los últimos años, sobre todo ahora que lanzó Office 2016, lanza una nueva herramienta que se llama Power BI. ¿Qué es Power BI como herramienta? Power BI es una aplicación que utiliza Microsoft o nosotros, ¿sí? Que puede utilizarse sobre el escritorio, que puede utilizarse en la nube, ¿sí? O que puede utilizarse en tu cómputo móvil, tu tableta, tu teléfono, tanto iOS, Android como Windows. La intención de Power BI o Power BI tiene no necesariamente a sustituir a mi Power View, ¿de acuerdo? Pero al final Power View depende de Excel y muchas veces muchas personas no quieren depender de Excel, ¿de acuerdo? Y quieren tener acceso a estos tipos de paneles, pero otra vez no necesariamente dentro de Excel por alguna cuestión. Ahí es donde entra la parte de Power BI. Power BI para el escritorio, decimos Power BI para la nube, a nosotros nos ayuda a generar también paneles de control sin la necesidad de tener que generarlos a través de nuestra herramienta de Excel. Cuando nosotros descargamos de herramienta, en este caso de Power BI, o nos conectamos a la herramienta en línea, ¿sí? Nosotros vamos a tener acceso a poder cargar fuentes de datos, nos podemos conectar a n número de fuentes de información. En este caso, podemos conectarnos a SQL, Oracle, Teradata, OLDBs, ODBCs, archivos de texto, SCVs, XML, STAP, prácticamente cualquier tipo de base de datos que existe en el mercado, podemos nosotros en determinado momento jalar la información, ¿sí? Y poderla plasmar dentro de nuestra herramienta de Power BI para, repito, tanto para la versión de escritorio como la versión en línea. Podemos cargar datos de SharePoint. Al final, si la tabla de datos existe en algún lado, podemos ir a ella, traer la información y mostrarla. Hay tres vistas que nos muestran en este caso, ¿sí? Power BI. La parte de, en este caso, ver los datos, el dashboard en sí, las tablas que hemos cargado para verificar información y la relación que hay entre cada una de las tablas, simplemente para asegurarnos que los datos que estamos cargando son correctos. Al momento de que nosotros le damos, por ejemplo, clic aquí en el botón, decíamos de Get Data, de obtener datos, pues son datos de Excel, del mismo Power BI, de SQL, hay un sinfín, ¿sí? de bases de datos diferentes a las cuales nosotros podemos tener acceso. Y simplemente saber la ruta, dónde se encuentra, usuario, contraseña y cuál es la información que queremos cargar. Y esta información aparecerá lista como si fuera nuestro Power View, nada más que directamente en esta aplicación de Power BI Desktop para poderla manipular. ¿Qué podemos hacer? Exactamente lo mismo con la anterior. Y podemos generar gráficas, y podemos generar esquemas dentro de nuestro panel de control. Nosotros tenemos aquí la capacidad de ver la tabla que cargamos o las tablas que cargamos, todos y cada uno de los campos que estamos utilizando, generar filtros para de una manera mucho más sencilla poder jalar la información. Sí, podemos generar etiquetas, mapas, como dice ahí, o bien inclusive agregar una nueva página. Si se fijan, esto es como si fuera un Power View, pero sin la necesidad
de tener que estarlo trabajando directamente en Excel. Y es una tendencia nueva y prácticamente sí, los esfuerzos de Microsoft van hacia acá. Cuando nosotros necesitamos generar un nuevo panel, un nuevo informe, pues lo hacemos a través de este botón ¿sí? de nuevo informe. Y lo que va a hacer básicamente es, en este caso, conectarnos, ¿sí? Abrir una página como la que tenemos de Power BI, ¿sí? Y empezar a cargar la información que nosotros hayamos ya precargado directamente con algunas de las bases de datos a las que nos hayamos conectado en línea. Es bien importante saber que para poder utilizar la aplicación de Power BI, ya sea en el escritorio o en la nube, necesitamos una cuenta de Power BI. Entonces, bueno, pues, vamos a ver. A ver aquí en internet. Vamos a buscar la página de Power BI. Entonces, vamos a la página. Aquí está la página de Power BI. ¿Sí? Si nosotros ya contamos con una cuenta, simplemente iniciamos sesión o descargamos el cliente del escritorio o el cliente en tu tableta o en tu teléfono. Si no, si aún no tenemos una cuenta de Power BI, ¿sí? Simplemente damos clic ahí en esa liga de comience gratis. Me va a pedir ahí unos datos para para descargarlo de manera gratuita. Sí, tengan cuidado. De los gratis me da una cuenta de prueba de Power BI Pro por 70 días, pero luego me van a cobrar como, me parece que son $6 al mes. Entonces, nomás aguas con eso. No, es esta la de descarga gratuita para poder descargar el archivo y podernos dar de alta. ¿De acuerdo? Voy a seguir todo el proceso. No, al final no me voy a suscribir porque ya tengo cuenta, pero lo vemos. Ahí le damos clic. Me dice que si quiero descargar por ahí el aplicativo de Power BI, vamos a dejarlo descargando por lo pronto mientras hacemos nosotros la conexión. Generas tu registro. En este caso yo me voy a conectar en línea para una vez que se haga la descarga poder analizarlo, ¿no? Muy bien, entonces ahí entro, ¿sí? Ya a mi Power BI. Estoy trabajando dentro de la herramienta y aquí es donde nosotros podemos empezar a ver ¿sí? Qué tenemos disponible o qué podemos utilizar o no dentro de nuestra herramienta de Power BI. Esta herramienta de Power BI está ligada directamente a tu Office 365, como lo podrán ver en este caso. Entonces, desde aquí también podemos activarlo si es que nuestra cuenta de Office 365 tiene disponible o tenemos permiso de utilizar Power BI. No es necesario en la cuenta de Office 365 tener la versión profesional de paga. Inclusive la versión gratuita nos puede permitir tener acceso. ¿De acuerdo? Es mega importante además para tenerlo ahí en consideración. ¿De acuerdo? Y dentro de la versión de nube, pues podemos ver los favoritos, todos aquellos últimos paneles con los que hayamos en determinado momento trabajado, ¿sí? Algunas aplicaciones que hayamos generado, si es que se han generado o no, y en determinado momento algunos grupos, ¿sí? que también compartan información, ¿sí? En mi empresa. Si algún informe ya hemos creado, simplemente le damos cargar y aparecerá en este caso por ahí el reportito que nosotros fuimos generando en algún punto. Podemos ver en este caso, una vez que cargamos nuestro archivo, qué queremos hacer con él. Si lo quieres imprimir, publicarlo, mandarlo a un SharePoint, descargarlo inclusive para que puedas abrirlo con tu versión de escritorio, qué es lo que quieres ver, ¿sí? dentro de la vista, editar tu informe, actualizar tus datos, ¿sí? Si hay algún filtro que ya tuvieras precargado, poderlo utilizar, ¿correcto? Dentro de las opciones que también nos ofrece, en este caso, ¿sí? Power BI, decíamos, es poder publicar a la nube tus diseños. Generalmente esos diseños los hacemos en la base, en la opción de escritorio, y luego a través de ella podemos ya subirlos directamente a la nube y ya una vez publicados, tenerlos listos para poderlos, en este caso, verificar una vez que estamos trabajando con ellos y tenerlos aquí listos para
hacer con ellos lo que nosotros necesitemos en algún punto. Vamos a... Muy bien, vamos a entrar a la parte de edición de informe, simplemente para rápidamente poder ver algo de la información. Entonces, se fijan, esta parte que estamos viendo aquí, déjenme cerrar acá, es muy parecida a la que veíamos nosotros acá de nuestro Power View, ¿de acuerdo? Sí, un poquito más gráfica en este sentido. Entonces, yo ya ahora sí, aquí tengo mi tabla, que fue lo que cargué, cuál es la información que estoy analizando, y empezar a trabajar con todos y cada uno de mis gráficos, ¿no? Decíamos las mismas barras que manejábamos hace rato, y las columnas, líneas, pero aquí tenemos un poquito más de opciones, como por ejemplo, gráficos de áreas, poder trabajar con columnas apiladas y líneas, ¿sí? Tenemos anillos, aparte de los pasteles, ¿sí? Tenemos también por ahí gráficos de cascada, gráficos en este caso de embudo, etcétera, 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 ¿no? Hay un poquito más de gráficos en este caso para poder trabajar o poder ir mostrando en este caso tu información de tu Power View, ¿no? Directamente aquí en la aplicación de Power BI. Así como estamos viendo en este caso, ¿sí? el Power View en nuestra página web, así exactamente, y lo vamos a ver en este caso en nuestra aplicación de escritorio. Pero básicamente este Power BI es fuera de Excel lo que Power View es adentro de él. Generar información, categorías, ventas, y ya generamos una nueva tabla. Y a esa nueva tabla le damos un formato diferente. Y decimos, empezamos en este caso, ¿sí? A armar nuestro nuevo panel de control de tal forma que muestre de una mejor manera la información que nosotros necesitamos. Bueno. Algunas opciones adicionales que podemos agregar dentro de nuestro panel en Power BI, formas. Podemos agregar algún cuadro de texto, si es que quieren agregar por ahí alguna leyenda, algo por el estilo. Y podemos ver un poquito más de información, ¿sí? En cuanto a detalles o niveles, dependiendo del cuadro que hayamos nosotros seleccionado para trabajar. Para eliminar un elemento, pues simplemente lo seleccionamos y suprimir, ¿sí? Simple. Si la información ha sido actualizada, un clic en el botón de actualizar cambiará todos y cada uno de nuestros datos. Y si ya lo tenemos listo, simplemente guardamos el componente, ya quedó, se ha guardado el informe, ¿sí? Y ya está listo para que cualquiera lo pueda utilizar, si así lo desea, ¿sí? Directamente, ¿sí? En nuestra empresa, ¿no? Bueno. Entonces, necesitamos agregar un nuevo, ya tengo aquí un panel, necesito un nuevo panel, ¿ok? Selecciono una nueva página y volvemos a agregar información, ¿sí? De la que nosotros precargamos con anterioridad. ¿De dónde podemos obtener datos? Bien, en el menú principal de Power BI, en la parte inferior, viene una opción para obtener datos.
Y ya desde aquí podemos obtener datos, ya sea de bases de datos dentro de nuestra misma organización o de algún servicio que se ofrezca o que tengamos nosotros contratados por medio de un tercero. ¿Sí? Podemos subir, en este caso, archivos de Excel, de Power BI o un STV, o bien conectarnos a bases de datos, ¿sí? En este caso bases de datos de Azure, como decíamos, en línea, o cualquier otro tipo de base de datos. Por ejemplo, en el caso de base de datos, pues aquí está SQL, algún Data Warehouse, o un Server Analysis, Spark, por ejemplo, y de las que podemos tener en línea. Archivos, un archivo local, un archivo de OneDrive, tanto empresarial o personal, irnos a un SharePoint o a cualquier otro tipo de archivos que nosotros necesitáramos, en este caso, tener acceso. Aquí lo importante es de que no importa cuál sea la versión que nosotros utilicemos de Power BI, ¿sí? Básicamente la información ahí la vamos a tener. Claro, el acomodo puede ser diferente, ¿sí? Sobre todo dependiendo de la pantalla que tengamos en el teléfono o la tableta, por ejemplo. Pero al final, todos y cada uno de los elementos que hayamos montado sobre nuestros paneles de control, ¿sí? Se encontrarán disponibles. Muy bien. Entonces, básicamente, eso es Power View. Tanto en la parte de Excel, ¿sí? Es donde nació la herramienta en Office 2013 y que se sigue acarreando sobre Office 2016, o bien ya se han elaborado fuera de Excel, como decíamos, a través de la herramienta de Power BI, tanto en la nube como y en su versión de escritorio. Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes? Un poquito de tiempo para por el chat, Ok. ¿quieren? O aquí mismo. Mariana, creo que ibas a comentar algo. Adelante. Sí, Sí, Juan Manuel, muchísimas gracias al contrario. por apoyarnos y las dudas que tengan, si gustan comentarlas. Digo, todavía vamos a estar unos minutitos por aquí. Sí, Adriana, en este caso es Office 2013 y Office 2016, ambas dos. Pero la versión de Pro Plus, ¿sí? La versión que puedo descargar directamente desde mi Office 365, ¿de acuerdo? Instalar. Creo que andamos por el... Es que te doy. ¿En cuál servicio de Nube Israel? ¿Sobre Azure o...? Sí, de hecho, por ejemplo, en el caso de Power BI, sí, como bien lo mencionas ahí, nosotros lo podemos
lo podemos obtener ya sea, digo, por ejemplo, aquí yo entré a la versión directamente en la página web, ¿no? La parte gratuita. Pero sí, lo podemos correr a través ya sea de Azure o lo podemos correr a través de SharePoint. Simplemente aquí la intención es, por ejemplo, voy a tratar de abrir rápidamente aquí la versión de escritorio, porque tenemos unos minutitos, a ver si no se tarda demasiado. Decíamos, cuando estamos trabajando con, a ver si lo tengo acá. Cuando estamos trabajando con el aplicativo directamente de Power BI, sobre todo en la parte de escritorio, sí, pues aquí dice la ruta, ¿no? Dice simplemente estás en el escritorio, te vas a archivo, publicar, y le dices que lo publiques sobre tu Power BI. Cuando lo sube a Power BI, sí, lo único que necesitamos es de que esté preconfigurada la ruta de a dónde va a ir, cuál va a ser el repositorio, ya sea que en este caso sea tu cuenta de SharePoint, probablemente, a mayoría de las empresas lo hacen así, sí, o si va a ir sobre tu servicio de Azure, ¿no? Entonces, nada más que sería cuestión de verificar, ¿sí? O de canalizar correctamente las conexiones de Power BI hacia, este caso, el repositorio hacia donde lo vas hacia donde lo fuéramos a enviar, ¿no? Sí, pero bueno, pues aquí ya tenemos una cuenta, entonces no es necesario. Y, por ejemplo, aquí estamos viendo, vamos a darnos súper rápidamente aquí. Ay, no me acuerdo con qué cuenta estaba. Ok, rápidamente aquí la cuenta para poderlo ver. Siempre que abrimos el Power BI en el escritorio, lo primero que vamos a ver es esta ventana principal, algunos tutoriales, ligas rápidas, videos para poder entender un poquito mejor la herramienta y aparte de las ligas de cargar datos, de revisar las fuentes que ya tienes o de abrir un documento que ya hayas generado previamente, ¿no? Y si se fijan, más o menos la estructura, salvo la barra de herramientas que tenemos en la parte de arriba, ¿sí? La estructura que tenemos en cuanto al trabajo de Power BI en el escritorio, pues es muy similar, ¿sí? En este caso, a la que teníamos, a la que tenemos acá en cuanto a los datos, ¿no? En cómo nosotros estábamos manejando cada uno de ellos. ¿Sí? Es básicamente o prácticamente muy parecida en este sentido, en la manera en cómo lo vamos a trabajar, ¿no? Tanto, sobre todo en la parte de edición de informes. Se fijan, los mismos campos, las mismas visualizaciones, la parte de los filtros, mismos botones, o sea, prácticamente no nos falta ninguno, ¿no? Bueno, de la R para programación, pero fuera de eso es prácticamente igual trabajarlo en línea que trabajarlo en el escritorio. Si en determinado momento yo tuviera que hacer algún movimiento, pues ahí lo hago. Si nosotros necesitamos compartir, en este caso, uno de nuestros documentos, por ejemplo, aquí tenemos nuestro botón, por ejemplo, para publicar, ¿sí? Directamente a nuestro Power BI en la web, pero repito, nada más asegurarnos que tengamos las ligas bien direccionadas en este caso, ¿no? Decíamos, en la parte de los datos, lo veíamos, ¿qué tantas otras bases de datos tenemos disponibles? Todas estas, JSON, por ejemplo, IBM, Oracle, Sybase, MySQL, ¿qué más les gusta? ¿Qué hay más? Teradata, SAP, Amazon, no sé, aquí está Azure, hay más por acá abajo, SharePoint, Exchange, Dynamics, Google Analytics, Salesforce, Facebook, Comscore, por ejemplo. Sí, por acá abajo está MailChimp, por ejemplo, también GitHub, y SQL Sentry, SparkPost, prácticamente, si se fijan, prácticamente todo está ahí, ¿de acuerdo? Sí, y se van incrementando, por ejemplo, Hadoop, que es de las nuevas que se están integrando. Básicamente, a cualquier tipo de base de datos te puedes conectar, tanto, decimos, física como si estuviera, en este caso, sobre la nube. Entonces, funciona. Y simplemente, otra vez, saber qué es lo que queremos, qué vamos a cargar, de dónde vamos a sacar la información y qué vamos a hacer con ella, ¿no?
Ok, perfecto, Juan Manuel. ¿Alguien más tiene dudas? Bueno,